Hola y gracias por acompañarme. Estoy en Santiago de Chile. Detrás mío está la icónica iglesia de los dominicos. Estoy haciendo una escala corta en medio de un viaje que tengo que hacer, pero voy a aprovechar las horas que tengo en Santiago de ida y de regreso para hacer un par de notas. Entonces acompáñenme y veamos qué es lo que encuentro en el tema de bonsái en Chile. A un costado de la iglesia de los dominicos que acabamos de ver se encuentra el centro artesanal de los dominicos. Adentro del centro artesanal podrán encontrar una exposición permanente de bonsái. Esta exposición cuenta con aproximadamente 50 especies autóctonas y extranjeras. Podrán observar olmos, álamos, arces japónicos, castaños de la India, péomo europeo y varias otras. Todas las piezas que podrán observar aquí ostentan un diseño naturalista y la mayor parte de ellas están plantadas sobre piedra laja. El ingreso a esta exposición es completamente gratis y se pueden contemplar las piezas mientras se disfruta de la sombra y se escucha el fluir del agua de la fuente que se encuentra en la entrada. Estamos aquí en el Cerro San Cristóbal, que también se conoce como el Parque Metropolitano en Santiago de Chile. Y ya llegamos al Jardín Japonés, venimos bajando el cerro a pie. Así que vamos a entrar a ver qué es lo que nos ofrece este jardín, que originalmente fue diseñado por un japonés y eventualmente renovado por un chileno. Así que entremos. El Jardín Japonés forma parte del Parque Metropolitano de Santiago y está ubicado en las laderas del Cerro San Cristóbal. Su principal acceso es por la entrada ubicada en Pedro de Valdivia Norte. Se puede subir a pie, en bicicleta o automóvil. Es ideal para la contemplación, ya que posee estanques, puentes, un molino de agua, faroles de piedra, vegetación típica japonesa y ofrece hermosas vistas de Santiago de Chile. Fue diseñado por los arquitectos Tadashi Asahi y Carmen Leisen. Su construcción inició en abril de 1979 y fue inaugurado oficialmente el 5 de noviembre de 1980. El jardín fue remodelado en el 2017 y fue ampliado en el 2019 para abarcar más de 4.500 metros cuadrados. El jardín abre sus puertas de martes a domingo y la entrada es gratuita para todos los que lo visitan. Estamos aquí con Cristian Race, que tuvo la amabilidad de abrirme las puertas de su casa para venir a ver sus plantas. Me ha dado la acogida muy amablemente, así que aquí estamos en un ambiente muy informal. Primero estamos sentados aquí disfrutando de un día soleado, enfrente de unas jacarandas y muchos bonsái que vamos a estar viendo dentro de un rato. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme en tu casa, te agradezco mucho. Bien, amigo. Tengo entendido que vienes recién llegando de Uruguay. Sí, Cuéntanos así es. un poco de lo que fuiste a hacer allá. Bueno, Uruguay tuvimos un taller de workshop, ya, de un fin de semana. Se trabajó harto, vimos mucha teoría. Lo que me enfoco yo un poquito en los árboles con concepto, la concepción estética de que es del arte bonsai en sí. El primer día lo desarrollamos de esa manera, hicimos solamente teoría
Y terminamos el día con una demostración de un junípero, un chimpacu. Estuvo bien bonito el trabajo, proveniente de donde Carlos Tramuja el material. Estuvo bien bueno. Y el día domingo, luego trabajamos ese día completo con la gente, con los árboles de ellos. Pero estuvo bien entretenido, la gente bien amable, lo pasé muy bien. Sí, en realidad como el requisito de los talleres va a depender de cada lugar donde voy, en todos lados un poco distinto. Pero también hay una modalidad de escuela donde se está en el país 5 días, son 5 días de trabajo, que es lo ideal en realidad. Ya esa es como la modalidad ideal de trabajo, porque en el fondo sí, en 5 días puedes llegar a tener árboles de buenos resultados, de buen acabado. En un día es muy complicado, en 2 también. Claro. Y depende todo esto mucho también de las habilidades técnicas que tenga cada persona. No todas las personas trabajan de la misma manera, o algunos son muy nuevos, otros llevan harto tiempo, entonces las velocidades de trabajo son distintas. O sea, yo lo que sí me he topado mucho es que es muy poca la gente que le saca provecho al material local. Ajá. Ya hay mucha gente que siempre me gusta hablar con la gente que sabe, cosa que se lo digan a la gente, porque yo lo he dicho muchas veces. Es que tenemos mucha gente que, por ejemplo, vive en un área desértica y viven peleando porque quieren tener un pino blanco, un pino rojo, porque eso es lo que ven en los libros. Sí. Yo en los chats, que estoy seguro que te has topado tú también. Sí, claro. Miren, es que yo veo que mi pino rojo, mi pino mugo, vive enfermo y lo riego todo el día. A ver, ¿dónde vives tú? En el desierto de Atacama. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, lo que ocurre es que bonsái hay que entender rápidamente, y si esto no lo entiendes rápidamente, estás un poquito perdiendo mucho tiempo en el avance. El bonsái no es para complicarnos la vida. Primero que nada, eso como primer punto, el bonsái no está, y es un arte para hacer arte sobre un ejemplar vivo, ¿verdad? Un vegetal vivo, pero el vegetal vivo sobre el que vamos a trabajar tiene que estar fuerte, tiene que gozar de buena salud, tiene que estar fuerte y vigoroso. Como es un vegetal, tiene ciertos requisitos climáticos y geográficos. Yo no puedo tener cualquier tipo de planta. A mí me hubiese encantado traerme del Caribe algunas especies caribeñas que encuentro maravillosas y bellas, y por ahí ingresé alguna, pero no se me dieron. No se me dieron porque luego lo agarró el otoño, viene esta baja de temperatura más o menos importante. Santiago de Chile tiene temperaturas promedio en las madrugadas de otoño, y luego en invierno promedio 5, 4 grados, 3 grados, habiendo muchos días en el invierno que tenemos escarcha, helada y temperatura bajo cero. Si ya la planta lo intenté, no se dio, no se acomoda. No me voy a estar calentando la cabeza en generar un invernadero especial para esa planta, o la temperatura, o tener que andar con la planta cargándola hacia adentro de la casa en las noches, y en el día que hay solcito volver a sacarla al patio, y después la noche volver a entrarla. Eso es complicarte la vida en bonsái. Es esclavizarse. Exacto, y esclavizarse de más. Con algo que debiera ser algo mínimo agradable. Exacto. ¿Sabes? Porque la planta, estos vegetales, superan con creces también la vida nuestra, de nosotros. Entonces, exacto, al nivel que ellos avanzan y crecen en este arte es muy lento. Entonces, ese poco tiempo que tenemos en disposición para trabajar nuestros árboles tiene que estar enfocado de buena manera para poder lograr objetivos, y que finalmente el objetivo es lo que todos buscamos: armonía, reflejado en una vejez natural de un árbol, y poder gozar de esa belleza del árbol. Si estoy perdiendo el tiempo en el invernaderito, o gente que me he topado en el Caribe, también me traje un cerezo de Japón, me duró 3 años, lo tenía que meter al refrigerador para que tomen frío y cosas por el estilo, y no, pues eso no, está errando el camino mal. Entonces, la moraleja de toda esta conversación, que es lo que siempre trato yo de repetir, y que Cristian aquí me está diciendo que está completamente de acuerdo, es: no se compliquen la existencia con especies que ya saben que les van a dar problemas. Exacto. O sea, si yo vivo en un clima frío, no me voy a traer una ceiba. Claro. ¿Ya? Y si yo vivo en un clima caliente, por favor, los cerezos, a ponerse los pinos negros, pinos rojos, lo que sea, por favor, o sea, véanlos de fotos. El pino blanco, sobre todo, que es un pino de alta montaña. Pensar en un pino blanco, por muy bello. Acá en Chile, acá en Santiago de Chile, a mí los blancos ya no se me dan. Conozco sí gente que tiene,
pero son plantas que se vuelven extremadamente sensibles, porque incluso el frío que tenemos de 4 estaciones acá no es el suficiente para que la planta esté en una zona de confort ideal. Piensa tú que los pinos blancos de alta montaña se sepultan en nieve, son pinos de una brotación en el año, y aún así acá Santiago, que hace mucho frío en invierno, no alcanza para que la planta restaure bien todo su sistema hormonal y que pueda estar fuerte y firme, no llegan. Entonces puedo tener un arbolito vivo aquí, quizás sí, pero no lo voy a poder tocar. Si lo manipulo, lo estreso, sí. Yo me di cuenta rápidamente esos factores y fue donde dije, bueno, ¿qué tengo acá a disposición? ¿Qué se me da bien? Olmos púmila, bueno, sin contar los nativos y, ¿verdad? Tengo pinos negros que se dan muy bien, los ficus, tiger bark, tengo los prunos, toda la variedad de prunos, ciruelos, de esos, oleas, muy bien. Tengo florales también, como azaleas, también se dan harto, súper bien. Son principalmente las especies en las que me enfoco. No voy a estar buscando más especies que se vuelvan débiles, porque no es la idea. Tenemos en Chile mucha especie introducida. Ya eso es porque la flora nativa de la zona geográfica central de Chile, donde estamos, es de baja estatura. El colono español, cuando llegó, se dio cuenta de que el verano era extremadamente caluroso y abrasivo y era horrible y no había sombra. Por ahí fue cuando empezaron a introducir una serie de árboles de crecimientos violentos, como los olmos minor o los olmos púmila. Llegaron las pineas, los eucaliptus, todo eso que tú los plantas en tierra y explotan, los plátanos orientales, todas estas especies que hoy en día hacen mucho daño a la flora nativa, pero estos árboles tienen crecimientos violentos. Entonces como que llegó un momento en que dije, bueno, como son crecimientos violentos, tienen que tener algo fortaleza. Fue cuando me empecé a meter en ello y me di cuenta que eran árboles extremadamente fuertes. Y si yo quería avanzar rápido en el mundo del bonsai, si yo quería avanzar rápido en esto, perder tiempo o distancia que tenía contra otras personas, me iba a enfocar en estos arbolitos, que son los que me permitían avanzar más rápido y iban a ir a la par conmigo. O sea que no lo voy a estresar suficiente como para que colapsen. Bueno, y ahí comencé con todas estas especies que andan bastante bien acá. Y la guinda de la torta es que poseemos una de las aguas más duras de toda Sudamérica. Eso se te mete en las macetas, te daña las griferías de la cocina. Claro. Y esas son mis macetas con filtro de osmosis inversa que está ahí. Entonces mira el cambio. Cuando no tiene un filtro, esas macetas están blancas, están llenas de sarro, cal, que se pegan y se adhieren al éter. Al quitarle todo el contenido mineral y qué sé yo, como que los nutrientes que trae el agua por la osmosis inversa, ¿encontrás tú que sí hay que compensar eso al minuto de abonar? Sí, claro, porque un agua con cero electroconducción no es un agua buena para regar. Claro, lo bueno de los equipos de osmosis inversa es que tú ecualizas el agua. Entonces, si te fijas, la piscina está recibiendo una manguerita amarilla que está por allá, que es donde bota el agua de rechazo. Entonces yo le puedo dar al equipo mayor agua de rechazo, mientras más agua de rechazo me elimine, más limpia es mi agua de osmosis, porque hay mucha más agua de rechazo. Si yo pongo que el agua de rechazo sea menor, también pasa un poco de minerales al agua de osmosis. Entonces en la medición trato que esa agua esté entre los 200 y los 350, que es el agua ideal de riego. Vamos a mirar aquí en sucesión 3 árboles que están en 3 etapas distintas. Bueno, estos son olmos de la variedad minor. De esta manera es como uno los puede extraer en el fondo y obtener un material inicial ya con unas características un tanto especiales, ¿no? Algo que en el fondo es un material un poco extraño. Esto era un árbol en algún momento que se secó completamente y quedó solamente vivo esta partecita pequeña de acá del lado de la derecha, es lo único vivo que tiene el árbol y el resto está todo muerto. Entonces, claro, uno lo ve y lo piensa, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Si eso no tiene características de un árbol bonsai. Bueno, esta calidad de material son las que realmente a mí me entregan un material ideal para que cuando yo lo limpie me quedo con una madera realmente bellísima. Y esa madera luego la traduzco y realizo algún tipo de trabajo donde tenga yo una integración de esta parte muerta con la parte viva en el fondo. Entonces la colaboración de toda esta mole de madera muerta que tengo acá, trabajándola de la manera correcta con todas estas zonitas verdes que tengo, lo que hago después es que logro una pieza que es dueña de cierta poesía, que no lo tiene el típico material común, que son tronquitos tubulares, rectilíneos,
que te representan básicamente naturaleza nueva. Nosotros Claro. en bonsái lo que trabajamos es la naturaleza, pero en su fase más vieja, la más longeva. El aspecto de edad. El aspecto de edad. Nosotros en bonsái no nos vamos a enfocar nunca en materiales jóvenes. La parte poética del bonsái viene de la naturaleza más longeva, árboles de 1000 años, de 500 años para arriba, y esos árboles están deformados por todos los estímulos que reciben del medio ambiente. ¿Cuánto tiempo lo dejas crecer a lo bruto? ¿Buscas una específica cantidad de estaciones o simplemente vas observando cómo responde a su nuevo... Mira, primero lo que hago, como se ve esto que está sin tocar ya hace unos 3-4 años aproximadamente, no, te diría 3 años, en 3 años esto no se ha tocado, pero lo que quiero un poquito es ganar algo de calibre acá abajo, en la primera ramificación. Si bien no tiene un calibre de rama potente, pero sí necesito trabajarlo ahora, porque de lo contrario, esto va a crecer y va a engordar como un tubo recto. Y yo necesito, de cierta manera, manipular esta rama para que tome cierto aspecto de una rama muy longeva. Cuando yo ya tengo una deformación sobre esa misma rama mediante mi manipulación, ya puedo después continuar con los crecimientos libres para que siga ganando calibre. Pero es un error dejar que esto siga ganando calibre, sin hacerme cargo de la misma rama. ¿Tú prefieres ir Porque- podando y dar movimiento o mezcla de alambre y...? Mezcla de un poco los dos. Alambre, movimientos, crecimientos libres, podas también, pero es principalmente el primer tramo de rama que debemos educar nosotros. Pues de lo contrario esto va a crecer y esto va a crecer de una forma tubular, y ya cuando esa ramita tenga 2 dedos de grosor ya va a ser imposible doblarla. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Podarla nuevamente y partir de nuevo. Acá tenemos otro arbolito que también es un olmo minor, un árbol más alto. Del Nevari a la parte que me interesa a mí tiene 1 metro. Trato de ser bien estricto en el metro de altura para no salirme de lo que es como realmente el bonsái en Japón. ¿Ya? En Japón el bonsái es muy estricto con los 100 centímetros. Cuando ya tenemos piezas que escapan de estas dimensiones, pasan a ser más bien árboles ornamentales. Más que bonsái, pasan a ser ornamentales. Entonces acá tenemos otra calidad. Son troncos que tienen fácilmente unos 60, 80 años quizás, donde la corteza es exquisita, tiene una corteza, una sensación de vejez increíble. Ya no tiene el árbol partes del recorrido del mismo tronco que se vean nuevas. Lo que sí hay que trabajar en el tiempo y que no puedo hacer nada contra eso son las nuevas ramificaciones. Después que se extrae el arbolito y comienza todo un sistema de ramificación nueva, claro, tiene corteza lisa. Entonces la idea es de que el tiempo trabaje sobre estas cortezas para que en el fondo ganen vejez. Tiene todo su tronco vivo. Tiene una pequeña curvatura el tronco que lo metería como dentro de un moyogi. Todas estas zonitas que son como en realidad centros focales son los que después yo voy trabajando en el diseño. Abriendo ventanitas donde tal cual voy a hacer ahora, esas ventanitas las abro para poner estos accidentes a plena disposición de la observación del observador. Claro, en el fondo por- es eso. Y el de acá al lado, pasemos acá al arbolito de acá al lado. Este fue mi primer olmo, tiene alrededor de unos 9 años conmigo, 9 o 10 años. También lo compré, era un puro tronco pelado, desnudo, y a través del tiempo lo fui trabajando y es un arbolito bien bonito. Tiene errores que son reflejo mío de mis errores que cometí. Pero por cuando era ejemplo, muy para la joven. gente que no tiene experiencia, que por ejemplo ahora están viendo este árbol y dicen, Ajá. pero es que ese es un árbol perfecto, ya viniendo de la persona que lo trabajó, Claro. para ti, ¿cuáles son los errores? Los errores, por ejemplo, este es un árbol que es de la familia, son latifoliadas deciduas. ¿Qué quiere decir eso? Que son árboles que son caducos. Los árboles que son caducos, la mayor belleza de estos árboles está el desnudo. Por ahí en mi Instagram pueden ver este arbolito sin hojas. Estaba sin hojas hace unos 3 meses atrás. Entonces, como la belleza de ellos se refleja o se representa al desnudo, la estructura de ramas pasa a cobrar demasiada importancia. Y la estructura de ramas también hablando de la calibración de la ramificación, haciendo que la ramificación tenga una bonita conificación hacia el exterior. Este arbolito quedó un poco carente de eso. Eso es porque cuando yo comencé con mucha gana, empujar y quería todo tocar y diseñar, y me olvidé un poquito de unos trabajos técnicos que tienen que ver con la calibración. Un poquito lo que está el arbolito que mostramos anteriormente, que sí está en esa fase de crecimiento libre para poder calibrar estructuras primarias. Entonces este arbolito cuando está al desnudo carece un poco
carece un poco de esa imagen de una estructura de ramificación bien calibrada. O sea, desde el nacimiento del tronco hacia afuera, tiene que partir de tramos mayores, de mayor diámetro, y hacia afuera nos vamos afinando hasta que llegamos al palillaje de las estructuras terciarias y cuaternarias, que son el palillaje finito que los contornea. Acá tenemos otra calidad de piezas que son, otra variedad de piezas que son las oleas, ¿verdad? Las oleas son plantas que son heliósferas, aman el sol directo golpeándole el follaje y es donde más feliz se sienten. Como te decía al inicio, todo lo que voy trabajando y trato de trabajar son Yamadoris. Yamadoris es la planta ideal que me otorga a mí la capacidad de obtener un tronco que es muy viejo, con características morfológicas que no la voy a obtener de otra manera que no sea de la naturaleza. O sea, tener un tronco de unos 100 años para partir trabajando un diseño en bonsai es muy rico para la imagen que después puedo ganar. El resto, la parte rítmica, como voy trabajando cada arbolito, como voy trabajando sus palcos, qué sé yo, eso ya es como parte un poquito de la mano propia de cada artista, ¿no? Para la gente que no entiende la parte rítmica o no tiene idea qué es lo que es un ritmo, explícanos porfa, qué es lo que es para ti el ritmo en un árbol. A ver, el ritmo puede ser trasladado a su tronco, a la forma del tronco, puede ser llevado también a un trabajo de madera muerta, puede ser también a la concepción estética de una pieza. Mientras más asimétrica tenga en la lectura visual del frente de exposición del árbol, esa pieza va a tener un mejor ritmo compositivo. Cuando yo tengo una pieza que es muy monótona y pasa a ser un poco simétrica, ya tanto sea una cara como la otra, un pino de Navidad, pasa a tener un aspecto de una sensación de un árbol que es relativamente joven. Claro. No se ve como un árbol viejo. La naturaleza vieja, la longeva, la que nosotros nos gusta emular en el mundo del bonsai, son arbolitos que nos representan solamente asimetría. Esa asimetría, si yo la sé llevar y la imprimo en una imagen miniatura, voy a obtener como resultado un arbolito que me va a entregar eso que busco, porque es emular a la naturaleza en su fase más longeva. Entonces, si yo quiero tener un arbolito con un buen ritmo compositivo, voy a hacer de que un lado del árbol sea muy distinto al otro. ¿Cómo voy trabajando los palcos? Palcos bajos, más amplios, palcos intermedios, un poquito menos amplios, tercer tramo del arbolito, más cerrado y más compacto. ¿Ya? ¿Qué me dice esto? Que las ramas bajas, que son más amplias, son las ramas más viejas, las que están más ventiladas y vienen intermedias, es una parte intermedia, donde yo juego con la parte visual, donde abro estas ventanitas para mostrar entre medio algunos centros focales secundarios, y siempre los ápices de los árboles, la tercera parte en altura va a ser siempre una parte más cerradita. Estos arbolitos tienen unos 7-8 años de trabajo, estos dos. Este arbolito tiene solamente unos 4 por ahí. Están un poquito disparados, ¿se fijan? Eso es porque no he tenido tanto tiempo, ya hay un poquito de desorden en los árboles. Y acá estamos en primavera, entonces hay mucho crecimiento violento constante en estos 3 meses que son de primavera. Falta meter mucho tijeretazo, decís tú. Claro. Por ejemplo, como un segundo ejemplo, para que la gente le quede más clara, por ejemplo, ¿sí? Explícanos del ritmo aplicado a este. Claro, este arbolito, si se fijan, el ritmo compositivo finalmente, este arbolito tiene que ver con una plataforma amplia. Tenemos una fase intermedia y tenemos otra fase en el lado contrario, en el fondo, donde la parte compositiva, la parte de los palcos, son palcos que se comprimen al tronco para fortalecer la morfología masculina del ejemplar por sí mismo. Lo masculino, siempre nosotros en follaje lo vamos a comprimir, porque queremos que el árbol sea lo más compacto posible para fortalecer su principal centro focal, que tiene que ver con el Nebari y el Tachiagari. Entonces, el ritmo compositivo aquí, llevado a la pieza, si yo comprimo mediante palcos asimétricos, siempre asimétricos, que los palcos de este lado no tengan nada que ver con los palquitos del lado contrario, voy a obtener una imagen de mayor ritmo, de mayor riqueza visual, ¿ya? El ritmo visual entonces generado, si nosotros tomamos el eje del árbol, un lado del árbol contra el otro lado del árbol, no tiene nada que ver cómo están trabajados los palcos de un lado
hacia el otro lado. Listo. Entonces el ritmo del arbolito es bien rico, es un árbol bien compacto, con un bonito ritmo compositivo en sus palcos, que me otorgan profundidad, ramitas de principales que todavía no están bien desarrolladas, ramas de contrapeso, compactación a la morfología masculina. Y con esto la verdad es que podría estar aquí 4 días seguidos fotografiando árboles y platicando aquí, porque cuando uno se mete en el tema es difícil de parar, pero agradezco mucho a Cristian por haberme abierto las puertas de su casa, eres muy amable. Espero volver tal vez algún otro par de años más a ver la evolución de tus árboles. Nuevamente muchas gracias. Yo no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, no, feliz de tenerte acá, Mike. No, es un gusto, es un Dando gusto. un poquitito a conocer un poquito lo que tengo acá en casa. Cualquier persona que venga a Chile, igual si me quiere contactar, que pierda cuidado. Ahí están mis redes sociales, donde me pueden Sí, contactar. danos tus redes sociales para que te sigan, los que no te conocen. Principalmente el Facebook es Cristian Race, tal cual. Ahí me buscarán en la portada. Y el Instagram es neobonsai_Chile. Que yo de todas maneras voy a poner toda esa info con links en la descripción de este video, cosa que lo puedan seguir. Para los que no lo conocen, para los que ya los conocen, pues cuál es el punto. Así que muchas gracias, compadre, como dicen aquí. Sí, Gracias, compadre. por tu hospitalidad, por tu tiempo, y yo los veo pronto. Vale, amigos.